Vamos entonces con el arquitecto David Barco desde España, quien muy amablemente siempre nos ha acompañado en estas iniciativas desde la primera edición. Ya en España ya es de tarde, aquí estamos todavía de mañana. Y bueno, el arquitecto siempre ha tenido el principio, el gen colaborativo dentro, y el día de hoy pues nos va a presentar una ponencia muy interesante, que son los niveles de madurez tecnológicos desglosados en capas de acción. Y antes de darle el paso, recordarles por favor a todos los participantes que vamos a realizar el día de hoy el sorteo de un libro que es la guía para implementar y gestionar proyectos con BIM, y vamos a sortear dos de ellos, que son los que tenemos nosotros aquí en la oficina. El primero de ellos va a estar sorteado entre los participantes Business y Premium, como se mencionó en la publicidad, para los que se han matriculado en las modalidades de pago. Y el otro lo vamos a sortear con el arquitecto David en una modalidad, pues en Twitter. El día de ayer estuvimos conversando acerca de cuál sería la mejor modalidad para sortearlo. Por favor, así que los invito a todos a participar. Busquen el canal de Twitter del arquitecto, también está publicado ahí, que es Berry Lambin. ¿Qué más? Cubingest. Cubingest. Cubingest, ¿no? Cubingest. Y el del Congreso, que es Virtual-BIM, que lo van a poder encontrar en Twitter. Si no, ahorita les voy a poner el link en YouTube y en los chats para que podamos, para que puedan participar por el sorteo del segundo libro, que lo vamos a hacer al final de esta ponencia, por favor. Además, en un momento más ya va a estar lista la encuesta para que puedan todos participar. Sí, para que todos puedan participar de una pequeña encuesta para establecer nuestra red de contactos, nuestra red de networking que vamos a compartir con todos los participantes. Por favor, participen de la encuesta. En un momento más ya debe estar en el chat también, ¿no? No se olviden, en unos momentos más sorteamos estas dos guías para implementar y gestionar proyectos con BIM, de la mano del autor, que es el arquitecto David Barco Moreno. Ahora sí, vamos a empezar con él. Voy a poner... bueno, el arquitecto David Barco es un emprendedor, un empresario español, arquitecto. Desde hace muchos años viene siendo un investigador de todo el tema de BIM en general, desde proyectos muy pequeños. Yo he tenido la gran suerte de poder seguirlo desde hace aproximadamente 5 años, y que lo vi por primera vez en vivo, y pues se dedica a un tema muy específico, que es el tema de la capacitación, perdón, de la implementación en empresas, y pues lo ha volcado todo en un libro que promocionamos y que promociona él también, que realmente les recomendamos a todos los que están interesados en todo esto. Y bueno, el arquitecto tiene mucho de qué hablar, así que por favor le doy el paso y lo saludo y le agradezco estar el día de hoy. Arquitecto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días por allí, muy buenas tardes por Europa. Como siempre, muchas gracias por haber contado con mi presencia. A pesar de las fechas que sabemos que son complicadas, la verdad es que cuando te invitan a hablar algo de lo que te gusta, pues siempre es muy fácil. No estoy mirando el móvil, estoy poniendo la cuenta atrás para que tener bien controlado el tema del tiempo. Bueno, yo tengo preparada una presentación que ha sido un poco un eje argumental que he seguido a lo largo de este año. Todos los años me gusta tener un eje de investigación principal, y este año ha sido los niveles de madurez, partiendo del eje del Reino Unido y desglosándolo, digamos, teniendo otra perspectiva diferente. No es una presentación tan técnica como la que hemos podido ver anteriormente, ¿no? Como la de Ana, a la que le mando un fuerte saludo, y que ponía en los chats que lo que se ve aquí en pantalla es poquísimo de lo que se puede sacar en una presentación con la gente de SACIR presente, que son, la verdad es que tienen un nivel absolutamente impresionante, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, va a ser una presentación, digamos, un poquito más conceptual, pero que el objetivo es tratar de aunar muchísimos de los conceptos de los que estamos trabajando en estos días en una sola infografía. Es un reto que nos propusimos a comienzos de año, y creemos que bueno, vamos avanzando en buen camino, porque
la imagen que vamos a presentar simplificada de los niveles de madurez, pues ya ha sido aceptada por uno de los comités en los que yo estoy colaborando, el de BIM Euskadi, como una base de trabajo para sensibilizar al sector, ¿no? Entonces, a mí me gusta avisar siempre, de hecho, este año ya ahí en Perú, en el congreso que tuvimos del BIM Summit, empezamos a utilizar este esquema de colores que creemos que es muy, muy necesario que se empiece a extender en todos los congresos, seminarios, etcétera, de cualquier ámbito, no solo en BIM, sino tecnológico, para avisar de qué se va a hablar y sobre todo con qué nivel de tecnicismos, ¿no? En mi caso, el nivel de tecnicismos es alto, bueno, en este caso es broma, ¿no? O sea, va a ser básico, va a ser un lenguaje coloquial, pero sí que es cierto que esto puede ayudarnos a la gente a ir conformando un código de lenguaje para que quien se vaya acercando poco a poco sepa cómo, a qué charlas ir acercándose y tener mayor o menor dificultad en ello, ¿no? Bueno, como comentaba Cristian, yo llevo casi 10 años trabajando en ámbitos relacionados con BIM. Empecé con mi propio despacho de arquitectura allá por el 2005, y la primera implementación pues fue en mi propio despacho, muy pequeñito, y luego eso ha ido evolucionando a las diferentes empresas a las que he tenido la suerte de poder ayudar, que son casi más de 60 procesos de implementación en estos años, ¿no? Y sí que dice el compañero Cristian que me dedico principalmente a la consultoría. Bueno, eso sería uno de los focos a los que me dedico, la formación y la consultoría. Realmente lo principal que nos dedicamos es ayudar a las empresas a implementar los procesos de transformación digital en la escala necesaria, desde microempresas hasta grandes empresas, y en la tecnología que necesiten, evidentemente, como punto básico el BIM, pero ya empezamos a ayudar en otros esquemas y en otros sectores. No solo hemos trabajado en el sector de la construcción, sino que ya estamos haciendo nuestros pinitos en sectores industriales, en sectores de minería, etcétera, ¿no? Al final, si entendemos todo que estamos trabajando en softwares, en hardwares, en procesos, siempre hay formas de llevarlos a cualquier terreno si tenemos claro cómo optimizar o cómo buscar la manera de mejorar las cosas, ¿no? Y bueno, en ese proceso de trabajo, pues lo voy combinando con otras actividades como la dirección de un posgrado de BIM Manager en la Universidad Europea. La verdad es que ayer, cuando estaba escuchando al arquitecto Javier Núñez, me sentía muy, muy, muy identificado con todo lo que decía, porque, claro, nosotros vivimos ese proceso de transformación en la Universidad Europea. Es cierto que es una universidad privada y que tuvimos muchísimo margen para montar el posgrado de BIM Manager, y tuvimos muchos recursos y mucho apoyo. Cuando yo veía las aulas, muchas veces por comparativa dices, tú crees que tienes unos recursos muy limitados y luego te sientes muy, muy afortunado al poder ver otros escenarios, y la verdad es que en ese sentido la Universidad Europea siempre ha tenido unas grandes infraestructuras, unos equipamientos realmente interesantes, e hicieron que el posgrado naciera y creciera con un ritmo que, bueno, 11 ediciones, más de 300 alumnos. Y ayer ya me hubiera gustado decirle a Javier que si el número de alumnos que hay supera el cupo, duplicar profesores. Si no podéis arrancar en el primer mes, esperar 2 o 3 meses y arrancáis una segunda edición, que no se queden alumnos sin poder asistir. Bueno, entre otras actividades también, bueno, me dedico también al software, a desarrollo. Llevo 10 años trabajando como responsable de desarrollo de un software de gestión que se llama GestProject, que da soporte a oficinas técnicas de arquitectura, ingeniería, consultorías, etcétera, y que es uno de los únicos softwares de gestión que existen en el mercado, que en su base de datos tiene cientos y cientos de recursos de ayuda
para empresas que trabajan con BIM. No es un software BIM, eso lo repito siempre, no es un software BIM, es un software que da soporte a empresas que trabajan con BIM, ¿no? Y entre esos soportes tiene listados listados de estándares con más de 500 referencias de estándares internacionales relacionadas con BIM. De hecho, ahora mismo estamos haciendo una actualización para el 2019 y que es gratuita. Es decir, cualquiera que se descargue GES Project LT de la página web de MICAD Global Group puede obtener ese listado de software y ese es uno de los granitos de arena que como dice Cristian, ¿no? Llevamos mucho tiempo aportando al sector porque nos hemos sentido muy solos en el arranque y no queremos que la gente que arranque ahora se sienta ni sola ni con falta de recursos, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que nosotros podemos poner encima de la mesa para que el sector en su globalidad mejore, ahí estaremos como prueba de ello, pues es el canal de divulgación BIM Channel, ¿no? que tenemos para ayudar a divulgar, que es el hermano mayor, ¿no? O la evolución del blog el blog que he llevado toda mi vida y que por supuesto que mantengo, que es el de Cubinges, diario de un BIM Manager, ¿no? Y bueno, yo inicialmente no iba a hablar de mi libro, os lo puedo asegurar, pero luego me lo ha pedido Cristian que hiciera algunos comentarios, igual que, bueno, que le pusiera un poco a la empresa nuestra, a Berlán BIM, ¿no? Que digamos que de todas mis actividades al final el grueso de la actividad lo tiene esta consultora, que es una consultora de poco recorrido, pero con un nivel de trabajos realmente importante en la zona. Es una empresa, aunque trabajamos en toda España, nuestro foco principal es el País Vasco. Berlán es un nombre en euskera, Berlán es trabajo nuevo, Berlán BIM, y desarrollamos todo tipo de líneas, los usos BIM, de consultoría, de formación, de desarrollo de proyectos, cálculo de ingeniería, cálculo de estructuras, arquitectura, también damos soporte a las constructoras, etcétera, en todas y cada una. Y bueno, los clientes que tenemos a día de hoy son los principales agentes del sector en el País Vasco. Por destacar algunos, estamos ayudando en el proceso de implementación del Gobierno vasco en Dirección General de Vivienda, en la empresa pública de vivienda Visesa, también damos soporte a la empresa que mantiene la vivienda pública, que es Alokabide, en empresas que están transformando, llevan transformando más de 20 años el Gran Bilbao, ¿no? Como es Bilbao Ría 2000, Autoridad Portuaria de Pasaia, etcétera, etcétera. Es decir, son algunos de los clientes con los que estamos trabajando y demás, ¿no? Y del libro, pues, ¿qué voy a decir? Si lo estáis diciendo todo, bueno, yo en principio estoy tremendamente orgulloso de este trabajo que se hizo con mucha ayuda. Es decir, este es un libro que nunca podría haber salido sin toda la red de colaboradores que me fueron aportando muchísimos datos. Yo iba como un investigador detrás de la gente pidiéndole un consejo, un truco, una ayuda hasta el último minuto. Y bueno, ahí están referenciados en el libro y por supuesto que mi empresa, Berlán BIM, me ha dado todo el soporte, toda la ayuda para que esto saliera adelante. Y ni que decir, tiene la revista Costos de Perú, fue, digamos, que ha dado todo el soporte de editorial, de montaje, esa profesionalidad. Cuando la gente me dice, es que el libro tiene una calidad de montaje y la impresión está muy cuidada, está muy elaborada. Bueno, había una base, pero la revista Costos lo elevó el potencial a un producto de calidad que la verdad es que estamos realmente satisfechos de que lo podáis y que Cristian, pues oye, haya puesto esa iniciativa de poder sortear algún libro y alguno de vosotros seréis afortunados y lo tendréis. Entonces, una de las vías que comentaba era el sorteo que van a realizar y la otra es que utilicéis estos hashtags que estamos poniendo en Twitter generalmente. Poner alguna cita de que os está apareciendo el congreso. Si queréis poner alguna foto, pues también puede ayudar. Y importante, pues los hashtags Diario un BIM Manager y mi Twitter es Cubinges, ¿vale? Q de calidad, BIM de BIM y de gestión. Bien, antes de empezar ya con la parte más de la presentación como tal,
quería hacer una serie de reflexiones previas que están relacionadas con esto. Antes de, pues a mediados de año hubo un congreso en Barcelona realmente interesante que además marcó un punto de inflexión en los congresos. De hecho, el giro que ha dado este año el Congreso Virtual BIM a Congreso de Construcción Digital me encanta, ¿no? Porque realmente BIM, para mí BIM ya es algo pasado, ¿eh? No es el presente, BIM ya es pasado, ¿vale? BIM es algo tradicional, lleva 10 años utilizándose. Ahora ya tenemos que estar evolucionando hacia otros conceptos y de eso va toda la charla, ¿no? Entonces, en ese congreso de Revit me pidieron que hiciera una pequeña reflexión sobre cómo la transformación digital está afectando a los procesos de creación. ¿Vale? Entonces, quería traerlos aquí porque está muy, muy ligado a todo lo que estamos hablando a lo largo de todo este congreso. Es decir, este proceso de transformación que ya está tabulado, que tiene un nombre, ¿no? Industria 4.0, arrastra una serie de tecnologías en paralelo que, queramos o no, están ahí, ¿vale? Y las aceptemos o no, están para que parte del sector las utilice y otra parte del sector empecemos a entender que tenemos que empezar a cruzarnos. Cruzar estas tecnologías va a ser precisamente los mayores puntos de innovación en los próximos años. Una compañera de aquí, de la Comisión BIM Euskadi, dice que estamos locos porque estamos pasando de la industria 1.0 a la industria 4.0 de golpe, ¿no? Y que eso a muchos nos va a suponer un reto o una dificultad bastante importante, ¿no? Pero vamos, cuando salió o todos manejamos este tipo de modelos de móvil, ¿no? ¿Quién de los que está ahí quién de los que está ahí mayores de 25 años no ha utilizado esto, ¿no? Y cuando apareció este modelo, ¿quién se lo pensó durante más de 2 minutos el decir si cambiaba o no de ese modelo? Estamos hablando de un proceso de mejora. En este caso lo soporta un hardware, ¿no? Un dispositivo que ha mejorado, pero nadie se lo planteaba. Quizás el precio hubiera sido un hándicap en los inicios, pero luego también las tecnologías, cuando van alcanzando esa curva de madurez, empieza a abaratarse. Por tanto, nadie discutía el por qué era obvio tener que cambiar de modelo, porque era mejor, porque nos facilitaba las cosas en el día a día, ¿vale? En paralelo, en este cambio de transformación de dispositivos, de hardware, de software, de procesos, lo que subyace a todo esto es una carga realmente importante de información, el Big Data. Del entorno de edificación, todavía no somos conscientes del volumen que está generando, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay empresas y que realmente están marcando un antes y un después en todo el sector. Son las empresas PropTech, BuildTech, que realmente nacen del Big Data y lo empiezan a explotar. Ya no entienden que el proceso de construcción es un conjunto de planos, memorias, presupuestos, etcétera, que se combinan, se firman y se gestionan por unos agentes y que eso se transforma al final en una infraestructura que se mantiene. No. Ellos entienden que hay ahí un conjunto de bases de datos que, bien manipuladas y trabajadas con determinados tipos de tecnologías, pueden proporcionarme soluciones múltiples y exponenciales que aporten valores que a día de hoy ni siquiera se pueden apreciar por la distancia tan enorme que existen entre ellas y los usuarios finales, ¿vale? Pero eso no quita de que estén ahí y de que hay empresas que ya lo están actualizando y realmente están teniendo unas rentabilidades muy, muy importantes, ¿vale? Pero como decíamos, todo esto nace de los datos, ¿vale? Pero tenemos que entender que los datos, tenemos datos que fluyen, que están y que inundan en las redes sociales, todo nuestro entorno, ¿vale? Pero esos datos no son nada en sí mismos, ¿vale? Lo que necesitamos es que esos datos se organicen de alguna manera, ¿vale? A veces esa forma de organizarse es un extracto de esos datos que es información, ¿vale? Pero muchas veces nos confundimos y creemos que la información es el último tuit que acaba de salir, ¿no? Y que si no lo has leído estás desactualizado, ¿no? Y ya estás preocupado porque está a punto de salir el siguiente y como que si no lo lees, como que no estás informado, ¿no? Bueno, esa ruptura con el saber aprender cuando tenemos que ver qué información es la importante es lo que necesitamos. Y ese dato estructurado y reglado,
¿vale? Se basa en la formación, ¿vale? Esa lectura tranquila de los datos estructurados, clasificados, son los que al final me van a ayudar a que optimicemos los procesos, ¿vale? Y que podamos empezar a incluir en nuestro día a día esa forma de trabajar nueva, ¿no? Con lo cual, al final esta formación estructurada y clasificada no deja de ser libros, congresos, seminarios, información como la que estamos manejando en estos días. Por lo tanto, es importante que lo manejemos, ¿no? Y en estas situaciones que nos estamos viendo ya un ilustre sociólogo que se llama Emilio Luque, que lleva escribiendo sobre transformación en el sector de la construcción desde hace más de 20 años, hablaba de que cuando encontramos todas estas tecnologías disruptivas, tenemos siempre un proceso de acción-reacción, ¿no? Yendo a un análisis muy básico, ¿no? En el cual las personas que reaccionan pierden mucho tiempo y mucha energía en la protesta, en la queja, en el pensar si esto se valdrá o no valdrá, ¿no? Porque les descolocan de su zona de confort, ¿no? Entonces, estas personas, digamos, este tipo de situaciones de reacción, pues eso, son resistencias, son resiliencias, miedo, frustración que se produce, y seguramente todos los que hayáis pasado por un proceso de implementación BIM sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? El problema es que cuando esto se perpetúa en algunas organizaciones, puede dar lugar a verdaderos problemas, ¿no? Podemos haber superado la capa de haber implementado el BIM, ahora empieza otra tecnología y podemos volver a repetir ese proceso argumentando que, joder, pero si acabamos de implantar un programa de modelado, ¿cómo vamos ahora a empezar con un programa de simulación de no sé qué, ¿no? Bueno, pues esto lo podemos estar teniendo constantemente, ¿no? Pero frente a ese proceso de reacción, ¿vale? Tenemos que tener alguien dentro de todo este entorno de transformación digital, debe de tener un proceso de acción, ¿no? Con ilusión, con cooperación, con sinergia, con conocimiento, ¿vale? Y ese rol lo tendrá un BIM manager dentro de una organización, ¿vale? Lo debería de tener un gerente de una empresa. Cada persona como Cristian, que organiza un congreso, ya está teniendo esa actitud de acción, de querer cambiar las cosas, ¿no? Cite AEC hace muy poquito, los podcasts como el de Luis Manuel y el compañero Pablo, o BIM Rush, BIM Channel, todos son agentes de cambio que buscan en esa acción positiva y sinérgica el empezar a mover todas las cosas, ¿vale? Pero para moverlas, en global, volvemos al punto de estructuración, necesitamos ordenar la información, ¿vale? Antes de dejarme hacer un pequeño inciso, porque en este proceso la parte más crítica, o una de las más críticas, es el proceso de la creación, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice que con toda esta tecnología los procesos de creación van a desaparecer. De hecho, también, volviendo al arquitecto Javier Núñez ayer, hay muchos arquitectos, muchos profesores catedráticos que dicen que las nuevas tecnologías son terroríficas, ¿no? No dejan a los nuevos diseñadores pensar como qué, pensar como ellos, ¿no? Es que es lo que quieren, que piensen exactamente como ellos. Bueno, yo me frustro mucho y me indigno bastante porque a mí me suspendieron mi primer fin de carrera precisamente por presentarlo con renders, ¿vale? Por presentarlo en 3D, por presentar procesos constructivos y detallados de cómo se iba a hacer ese edificio, ¿no? Luego alguien me explicó que es que no había sabido entender que para poder aprobar el fin de carrera en la Escuela de Arquitectura en Madrid tenía que hacer una maqueta de madera y con los árboles tenían que ser de estropajo verde, ¿vale? Lo hice así y aprobé, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es un ejemplo de por qué estás en constante duda esto, ¿no? La gente quiere imponer su forma de trabajar y su forma, que seguramente no esté mal, pero es que no es la única. Todas son válidas si aportan valor al proceso en el que estamos haciendo, ya sea de diseño, ya sea de construcción, ya sea de mantenimiento, ¿vale? Entonces, nosotros podemos partir de una materia pura en el proceso de creación, ¿no? Podemos tener un espacio de papel en blanco en un programa de modelado como Revit, como Archicad, como el Plan, ¿vale? Y la capacidad de desarrollar ese proyecto, de estructurarlo, no está
en el espacio en blanco, no está en la tecnología, ¿no? Porque se pueden poner 5 modeladores a la vez a crear ese edificio y algunos de ellos serán unos artistas extraordinarios que en muy poco tiempo serán capaces de hacer unas obras de arte realmente impresionantes. Es decir, el programa de modelado no coarta el proceso de creación, lo coarta la mente o lo coarta la persona que está viendo con un sesgo bastante elevado ese proceso, ¿vale? Pero ese programa de modelado en malas manos puede generar distorsión en la información, ¿no? El mismo que ha hecho una obra de arte puede llegar a ese mismo programa, podría llegar a tener una información, como decía Ana, totalmente desestructurada y que genere ruido y que no seamos capaces de sacarle partido. Y por supuesto que podríamos llegar a un programa de modelado que alguien hiciera pues un proyecto, pues eso, como dice la imagen, ¿no? Bien, pero claro, alguien que entienda ese proceso de modelado, que muchas partes de ese proceso se pueden repetir, se pueden sistematizar, pues lógicamente podría empezar a hacer determinados tipos de elementos más funcionales que, por supuesto, el mercado los necesita. No todo el mundo necesita esas obras de arte magníficas que son capaces de generar determinados tipos de diseñadores, sino que la parte funcional también es esencial y, por lo tanto, en cuanto el modelador lo entiende, puede llegar a sistematizar todos esos procesos pensando que él está haciendo algo realmente productivo para eso. Otro ejemplo muy sencillito y muy tontorrón es hasta qué punto tenemos muchos filtros que nos impiden ver la capacidad de que con una base de datos se pueden generar verdaderas bases de datos de información, ¿no? Este ejemplo es que mi hijo me dijo, quiero empezar a jugar con el programa Minecraft y claro, yo como arquitecto le decía, no puede ser, ¿cómo vas a hacer algo con cubos? Si es que ahí yo estaba cometiendo el mismo error que cometía el Tribunal de Fin de Carrera que a mí me juzgó, ¿no? Mira con unos filtros determinados que son mi problema, no es la herramienta, ¿no? Entonces tú ves que todo es cuadrado y yo pensaba que mi hijo iba a terminar haciendo casitas cuadriculadas, ¿no? Como no, si Minecraft es así, ¿vale? Pero claro, el problema es que alguien entendiendo cómo funciona la base de datos y los límites a los cuales puedo llevarlo, pues ¿por qué no vamos a hacer una casa que sea la casa de la cascada de Fran Rey, ¿vale? O de diferentes versiones, ¿no? Oye, ¿y por qué no vamos a llevar esto a una base de datos mayor aún y crear una ciudad compleja y enorme a través de cubitos, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de que la capacidad de creación y manipulación de las bases de datos no depende de la persona que está mirando o analizando eso, sino depende del verdadero potencial de la base de datos en sí misma y que prácticamente es infinito, ¿vale? Si con Excel, como decía Oscar Líbana, si con Excel puedo tener controlado el aeropuerto entero a través de las coordenadas de las barras, ¿vale? ¿Por qué no voy a ser capaz de llegar a tener estas capacidades con los programas de modelado? Bueno, volviendo de nuevo al esquema, es decir, una vez esta introducción de que no hay que limitar, ¿vale? Los procesos de transformación digital no pueden ser limitados por la visión, ¿vale? De determinadas personas que tienen sus filtros que vienen de otras circunstancias que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso de transformación digital, ¿vale? Esta es una imagen de CITIA-EC, del congreso que hubo en México ahora en noviembre, y en el cual empezaban a aparecer determinadas imágenes de tecnologías disruptivas que forman parte del proceso de la industria 4.0, industria de la construcción 4.0, ¿vale? Procesos de prefabricación automatizados, robótica, impresión avanzada, colaboración en la nube, por supuesto, Building Information Modeling, Big Data predictivos, Machine Learning, todo conectado, Internet of Things, ¿vale? Pero claro, yo vi esta imagen y decía, ¡jo, qué interesante! Y decía, pero claro, alguien que se enfrenta a esta imagen por primera vez, ¿cuál es su reacción? Pues evidentemente salir corriendo porque de todas estas tecnologías resulta que le suena una y a lo mejor un poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a que el sector empiece a medir sus procesos de transformación en esos grados o en esos niveles, ¿no? Lo primero de ello es entender todas las tecnologías disruptivas, ¿vale? Para eso ya hay herramientas
muy potentes, como las curvas de Gartner, que lo que nos hablan es de cómo está un sector determinado con tecnologías disruptivas que alcanzan su nivel de madurez, ¿vale? Cuando consiguen llegar a la curva al valle, ¿no? A la curva productiva. Eso, dependiendo de la tecnología, pues pueden ser diferentes años. No todas las tecnologías llevan el mismo ritmo a la hora de implementarse, ¿no? De hecho, si os fijáis aquí, pues hay algunas tecnologías que llevan solo 2 años y otras que llevan más de 10 años y todavía no han pasado de la primera etapa del impulso inicial, ¿no? Donde todas estas tecnologías normalmente necesitan unas inversiones muy grandes de dinero porque todavía el mercado no las está comprando, ¿no? Pero si os dais cuenta también, aquí ya hay algunas que estamos oyendo en estos 2 días, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning, el gemelo digital, Internet de las cosas, blockchain, realidad aumentada, BIM, realidad virtual, ¿no? Fijaros que BIM está a punto, ¿vale? Esto estamos hablando de que esta matriz de Gartner, esta curva de Gartner es desde el año 2017, ya está a punto de entrar en lo que se llama en la curva de la productividad. Es decir, que eso significa que tú, utilizando inmediatamente esta tecnología, ya estás siendo productivo. No tienes que esperar muchos años para que utilizar esta herramienta te dé aspectos positivos en el día a día, ¿vale? Por lo tanto, insisto en que esto es otra evidencia de que BIM no es el presente. No, el BIM ya casi es el pasado porque ahora nos tenemos que empezar a dirigir la mirada a lo que va a llegar. Esto sí que podemos decir si va a ser el futuro o no va a ser el futuro, ¿vale? Pero lo que es cierto, está claro es que la realidad virtual de que BIM está ya en el presente como algo muy, 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 muy real, ¿vale? Y que en muchísimas oficinas está empezando a ser ya algo pasado porque ya estamos con nuestras tecnologías, ¿no? Entonces, si empezamos a observar esta transformación digital de nuevo como un proceso que podemos estructurar, calibrar y ubicar en años, ¿vale? Podemos hacer una pequeña comparativa evolución partiendo del nivel de madurez desde el Reino Unido, ¿vale? El Reino Unido dijo que teníamos que implementar BIM en 4 niveles, partiendo de un nivel 0 en el que lo que predomina es la tecnología CAD con líneas, dibujos y trabajo en papel, ¿vale? A eso le llamaremos un nivel 0 y que aproximadamente entre aproximadamente 30 años deberemos de producir un proceso de transformación global de todo el sector de la construcción, llegando a un trabajo completamente integrado, interoperable, certificable, basado en procesos, en normas y en estándares, en un ciclo de vida completo, en el que todos los agentes trabajan a la vez en la nube, ¿vale? Bueno, con horizontes de 2020, estoy hablando del Reino Unido. Cuando lanza esto el Reino Unido con una inversión estimada de 400 millones de libras, 400 millones de libras, que yo nunca me canso de decirlo, ¿vale? Ahora mismo se supone que están en el level 2, ¿vale? De implementación. Da igual dónde estén. Lo cierto es que ya tienen el esquema, ya tienen el horizonte, ya han invertido de esos 400 millones, ya han invertido 250 millones y tienen The National BIM Library. Tienen objetos BIM clasificados y estructurados, listos para que la gente los utilice. Y los fabricantes saben qué estándar utilizar para que sus objetos BIM cumplan con lo que la gente necesita. Tienen procesos de certificación de ese nivel. Entonces, es independiente de si están en el 1.2 o en el 1.5. El tema es que cualquier agente del sector tiene un mapa sobre el que apoyarse para poder evolucionar de una manera sencilla, ¿vale? Nosotros, en un intento de estructurar las diferentes capas de tecnologías que pueden surgir en el sector, esto es una visión, esto es un punto de vista. Cualquiera de nosotros podría discutir y pensar que existen diferentes. Entonces, nosotros hemos intentado poner orden y este es nuestro orden, ¿no? Nuestra forma de ordenar las cosas. Entonces, el Reino Unido nos habla de estas 2 capas, básicamente, ¿vale? Quizás un poquito también de temas de habilidades, ¿no? Relacionado a habilidades con usos BIM, ¿vale? Y nosotros hemos intentado que todo lo demás de lo que estamos hablando y que son las tecnologías que estamos viendo en el mercado, empiece a aparecer en uno de estos órdenes de magnitud, ¿vale? De tal manera que si eso
lo llevamos a bonito, como decimos nosotros, pues obtenemos una matriz de madurez desglosada en capas de acción, de tal manera que si nosotros sabemos ubicarnos en cada una de estas capas, tendremos un horizonte aproximado de dónde deberíamos de estar en los próximos años, ¿vale? Esta matriz, que la vamos a desarrollar ahora en el tiempo que queda, algunos de los aspectos, ¿vale? Lo interesante es que cualquier agente del sector podría hacer la propia y empezar a hacer la matriz de madurez de mi sector específico, ¿vale? Esto lo digo porque nosotros con el clúster de la construcción, con el clúster AVIC de mobiliario de madera en el País Vasco, de fabricantes, se ha llevado esta matriz. De hecho, la idea de arrancar con todo esto surgió en parte de un trabajo con AVIC, ¿no? En el que hablábamos de objetos BIM, de desarrollos de objetos BIM en el entorno de los fabricantes. Y empezamos a crear una matriz de niveles para fabricantes, ¿no? Nos dio la idea para crear esto y también nos dio la idea es que si cada sector cogiera esta matriz y la hiciera propia, aparecerían tecnologías muy concretas que ayudaría a la gente a posicionarse y saber cuál es mi horizonte, dónde debería estar yo aproximadamente dentro de 10, de 15 o 20 años, ¿vale? Bien, ayer ya se comentaba en el Congreso, esto va a depender de la cultura de los países. Va a depender del número de técnicos que haya disponibles, del número de personas en investigación y en innovación, ¿no? De la capacidad de trasladar esto a la parte productiva, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que realmente debería ser un plan de implementación tecnológica del sector de la construcción. A mí ya no me gusta llamarle el plan de implantación BIM porque se queda corto, ¿vale? Estamos hablando de que son muchísimas de las capas. Si empezáramos a analizar estos niveles, como decía, el nivel 0, ¿no? Años 2000 o 1990-2000, se supone que todo el sector ya está trabajando con dibujos en 2D, o sea, con líneas, con textos planos, y la coordinación es lineal, casi siempre escalonada, de tipo ramificación, ¿no? De alguien da una orden a alguien, que da una orden a alguien, que da una orden a alguien, pero no integrado, ¿no? Y de ahí, afortunadamente, en estos años 2000, ¿no? 2010, ya hemos pasado a un entorno donde hay modelos paramétricos y donde la coordinación empieza a ser circular. Esos objetos se empiezan a organizar y aparecen las librerías, ¿vale? Y la colaboración empieza a ser mayor, ¿vale? Y lo óptimo es que ya tenemos unos modelos organizados en librerías que son interoperables, esas librerías, y ya se desarrolla todo en web, ¿no? Esto es el resumen, contado de otra manera, de lo del Reino Unido, y donde ya podemos empezar, es decir, el nivel 3 lo que nos da es ideas también de posibles innovaciones que podríamos traer al sector pensando en cómo estaremos dentro de 10 o 15 años. Es decir, las nuevas empresas que nazcan dentro de poco solucionarán los problemas que se tendrán dentro de unos años. Si somos capaces de visualizar esas posibilidades, podríamos ir generando las soluciones desde una etapa y, por supuesto, son oportunidades de negocio para nuestras empresas o para nosotros como personas autónomas que queremos seguir avanzando y creando, ¿no? En ese proceso de interoperabilidad en el futuro, ya se está hablando de la necesidad de que los objetos BIM se puedan crear de formas automáticas, ¿vale? Los fabricantes puedan crear de forma automática basándose en información existente. No es imposible, pero ya hay empresas que empiezan a automatizar procesos de creación, haciendo ensambladores webs para creación de datos, ¿vale? Bien. Me hubiera encantado traer imágenes de cada una de estas posibles futuros, pero cuando he hecho el listado de las referencias me salían tantas que iba a duplicar casi las diapositivas. Entonces yo prefiero que quedarnos con este concepto y próximamente saldrá en el blog esta misma matriz desarrollada con estos ejemplos, con lo cual lo podréis ver y claramente esos ejemplos particulares, ¿vale? Bueno, yendo a la capa de habilidades. Habilidades, pensando casi en usos, usos, ¿no? El uso 2D, generación de planos, el uso 3D, construcción de modelos digitales para poder coordinar, ¿vale? Empezamos a meterle simulaciones, la capa de la simulación, 4D,
en plazos, 5 de costes, 6 de energía, 7 de mantenimiento, y pues empiezan a hablar de los 8 Ds, seguridad y salud, 9 Ds, 10 Ds, ahí entrarían todas las capas de simulaciones peatonales, inundabilidad, incendios, y que llegará al nivel que nosotros entendamos, simulación de confortabilidad de un usuario final. Y ese que es, yo qué sé, si me lo acabo de inventar ahora mismo, a lo mejor ese es el 28D, pero seguramente empiece a aparecer porque estemos ya superando o llegando a todos estos umbrales de haber matizado, ¿no? Hay una empresa en España que yo os invito a conocer, que se llama el Grupo LOVE, que posiblemente sea una de las empresas con mayor nivel de disrupciones tecnológicas que hay ahora mismo. Ellos ya tienen en los procesos de obra metido todo el tema de seguridad y salud, es decir, ya han superado, ya están en esa 7ª, 8ª dimensión, ¿no? Y ya están yendo hacia las siguientes porque realmente quieren seguir explotando esa base de datos, ¿no? Entonces, quizás lo que falta es un poco ahora el consenso, ahora todo el mundo tenemos claro qué es el 4D, el 5D, el 6D, el 7D, ¿no? Y posiblemente esos usos futuros son los que tendremos que empezar a ir poniendo nombre a esas circunstancias nuevas. Pero esas simulaciones nuevas también empiezan a verse linkadas, ¿vale? Y es donde yo creo que aquí está el mayor valor, y ya lo he comentado, ¿no? Es decir, que yo no utilizo una, sino empiezo a linkar tecnologías, ¿no? Si yo a las simulaciones le añado la capa del Internet of Things, empezaré a hacer simulaciones interactivas, ¿vale? Y esas simulaciones interactivas podrán aportar un nuevo valor al usuario final de los edificios. Vamos a pasar a la siguiente capa, y en esta capa estamos hablando del aprendizaje, ¿vale? No os olvidéis que el mesurar todo esto, el ponerlo y ubicarlo en un cuadrante, lo que implica es que en un futuro cercano habrá unas preguntas relacionadas con todo esto. Si yo cumplo con una serie de preguntas, ¿tú trabajas de esta manera? Sí, 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 pues eso ayudará a ubicarnos en estos niveles, ¿vale? Y saber exactamente en qué punto estamos del proceso de transformación digital, ¿vale? Entonces, ahora mismo, yendo a la capa de aprendizaje, estamos en un proceso de aprendizaje lineal, 1 más 1, ¿vale? En el que los que ya están trabajando con BIM en cierto grado han podido multiplicar ese aprendizaje de tal manera que ya estamos en un proceso de 2x2, ¿vale? Y, lógicamente, quienes empiezan a utilizar herramientas de programación empiezan a multiplicar hasta ciertos niveles, llegando a ser exponencial, ¿vale? Pero el camino, y estamos hablando de redes neuronales, de machine learning, de inteligencias artificiales, lo que van a conseguir es que los aprendizajes sean multiexponenciales. No llegamos a entender hasta qué punto vamos a llegar a controlar ese aprendizaje y esa información. Y podemos llegar a múltiples soluciones. Entonces, si empezamos a alinearnos y empezamos a no tener miedo a acercarnos a estas tecnologías, la capacidad de ofrecer soluciones a nuestros clientes empezará a elevarse de una manera importante, ¿no? Posiblemente esta sea de las capas que más miedo da a todo el mundo, ¿no? Porque dice, es que al final pues nos vamos a quedar todos sin trabajo, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? De hecho, hay encuestas de empresas de consultoras de trabajo del mundo que dicen todo lo contrario, ¿vale? Que las principales empresas de sectores tecnológicos no prevén despidos por la implantación de estas tecnologías, sino que prevén transformaciones de trabajos. No estoy diciendo que no los vaya a haber. Seguramente los haya, pero a lo mejor más en otros sectores que no en el nuestro. Bien, hablando del diseño, ¿vale? Diseño CAD, diseño BIM paramétrico, diseño generativo, múltiple y, por supuesto, diseño exponencial basado en inteligencia artificial. ¿Quién no ha visto recientemente estos vídeos tan magníficos de Architectures, ¿no? Una empresa malagueña que a través de siguiente, es capaz de generar un proyecto y me puedo descargar el modelo BIM, me puedo descargar el presupuesto, me puedo descargar los PDFs, me puedo descargar los planos en DVG si quiero, ¿vale? A través de simples clics. Hay gente que había criticado eso, ¿vale? Y lo cierto es que ha habido una de las mayores empresas residenciales que hay en España, que es Neynor, ha comprado un porcentaje altísimo de esta empresa, de las que muchos se reían, porque mira estos frikis lo que han hecho por Internet, ¿no? Y mucha gente decía que se lo habían inventado. Bueno, pues fijaros ese invento hasta dónde ha llegado, ¿vale? Quien no ha tenido miedo a exponer ese conocimiento,
podría tener un riesgo y es haber perdido toda su inversión y quedarse ahí, pero lo cierto es que ahora cuando están bien dirigidas esos conocimientos, rápidamente alguien lo capta y lo integra en procesos de valor como lo que estaba comentando, ¿vale? Pero esto no solo queda en la parte del proceso inicial, no, es que nuestro propio espacio de trabajo se está viendo transformado, ¿vale? ¿Quién no trabaja con pantallas dobles, ¿vale? Pero claro, ahora ya se empieza a hablar de quién no está con triples pantallas, con una panorámica triple envolvente, ¿no? Ya nos queremos meter en el espacio de trabajo a diseñar y evidentemente, ¿por qué no vamos a trabajar en salas virtuales basándonos en hologramas, basándonos en neurodevices que nos ayuden a controlar el diseño? Es decir, lo que hemos visto con las Google HoloLens o con otros dispositivos de realidad virtual es la capacidad de empezar a manipular ya los hologramas, ¿no? Lo que hacía nuestro queridísimo amigo Tom Cruise en Minority Report hace años es que ya es una realidad, pero desde hace bastantes años, ¿no? Aquí es donde también nos encontramos que muchas de estas tecnologías incluso podrían estar adelantadas más de lo que estamos pensando y que ya los está utilizando bastante más gente, ¿no? Pero lo cierto es que el grueso del mercado todavía lo ve como algo bastante lejano, ¿vale? Bueno, aquí viene el tema, mi tema estrella, ¿no? Este año, desde mayo en Neubim, en vez de David Barco, me llaman David Folder, pues porque tuve un debate muy abierto sobre estructuración de la información en el entorno de carpetas. De momento y a día de hoy, lo que predomina en los entornos de trabajo son las carpetas, ¿vale? Esas carpetas, afortunadamente, empiezan a ser carpetas compartidas y sí que es cierto que hay entornos de carpetas compartidas que, aprovechando la semántica, nos ayudan a estructurar toda esta información, ¿vale? Y donde creemos que vamos a llegar es que con otras tecnologías, de nuevo, linkando nuevas tecnologías, en este caso dándole capas de seguridad como el blockchain, ¿vale? Habrá softwares también que detecten automáticamente la naturaleza de los datos y la estructuración de los datos. Eso ya lo hacen escáneres potentes, ya lo realizan, ¿vale? Pero lo que estamos hablando es que eso se masifique y que un Dropbox, tú por el mero hecho de poner un modelo Revit, automáticamente diga que es un modelo 3D de una marca comercial de Revit, etcétera, etcétera. Y que si tú pones que es un IFC, es un OpenBIM y todo eso podría incluso hasta organizarlo solo en una estructuración predefinida, ¿no? Bien. Y las bases de datos, el meollo de la cuestión. También Ana lo estaba conectando, ¿no? Con Power BI, ¿no? Pasamos de tablas planas a tablas múltiples, importadas, exportadas, conectadas, y donde llegaremos a ese cubo integrado de datos, ¿vale? Me da exactamente igual cuál es el sistema de clasificación que se haya decidido en el proyecto. Si al menos existe uno, que estoy completamente de acuerdo, que debe de existir al menos uno, a través de integradores yo seré capaz fácilmente, que ya existen, ¿no? Como el Classification Manager en Revit, ¿no? Reasígname el Uniclass a Omniclass o muéveme el Omniclass a Ubinclass o al que sea. Entonces, no nos tenemos que preocupar tanto por el estándar en concreto, sino que debemos ir a facilitar la vida a quien ha creado una estructura de datos, cómo se evoluciona, cómo se pasa a ese nivel, cómo ese modelo que lo ha hecho el proyectista con sus mejores intenciones, cómo ha intentado llevarlo a ese lot 300, 350 y no lo ha conseguido, cómo puedo coger eso y mediante una lógica, unos estándares, llevarlo al proceso constructivo. Yo apuntaba ahí que es más importante saber qué procesos generales y comunes tenemos todos, independientemente de los softwares, ¿vale? Cómo queremos que se divida un elemento para ser construido. Yo creo que eso es global, ¿vale? Y que si el modelo no lo tiene, pues que sea un software el que automáticamente te lo divida. Si yo tengo un muro multicapa que no las tiene divididas y en la obra se mide por capas, pues que hay alguien que divida esas capas y las mida por capas, ¿vale? Y que se puede hacer fácilmente. Bueno, habrá softwares que ahora mismo lo hacen razonablemente bien en algunos elementos y habrá que llevarlos a otros elementos donde no se hace, ¿no? Y evidentemente llevarlo al proceso global, ¿no? Empiezan a aparecer ya los softwares de me da igual cómo hayas hecho tu objeto BIM. Tú no te preocupes porque yo lo voy a pasar por el filtro. Yo tengo un algoritmo magnífico que me va a ordenar tu información, me va a pitar cuando le falte algún tipo de datos, ¿vale? Y te lo voy a transformar en, ¿tú qué me lo has dado? En un 3D que viene de SketchUp, no te preocupes que yo te lo transformo en IFC, te lo transformo en un modelo Revit, te lo transformo en el modelo que tú necesites, ¿vale? A través de una aplicación web que, lo que os estoy contando, esto ya existe. Es decir, ya hay herramientas de software web que te transforman objetos BIM en diferentes formatos, ¿vale? Bien.
Pasemos a otra capa, la organización, la coordinación, el control. ¿Vale, Cristian? Tranquilo, que tengo el tiempo controlado y voy a terminando, no te preocupes. Las reuniones, ¿vale? Las reuniones son necesarias, pero lo que sí que es cierto es que la presencialidad y el levantamiento de actas es algo que tiene que modificarse, ¿vale? Por supuesto que ya tenemos, afortunadamente, estas reuniones online, las actas empiezan a ser compartidas, pero ¿por qué no empezar a hacer actas interactivas inteligentes y que se empiecen a rellenar solas y automáticamente conforme entramos a la reunión? Es decir, eso, yo recuerdo un meetup en Madrid del Grupo Usuarios Bien de Madrid en el que hablábamos de esto, y yo desconocía que esto pues tuviera ya alguna aplicación práctica, y hubo un compañero, Arnaldo Landívar, que tiene mucha experiencia en el sector de la construcción, pero a ver si eso ya existe. Ya, claro que hay soluciones que te levantan actas automáticamente, te reconocen la voz de la persona y te van dictando y organizando el acta. Bueno, pues pensar en este escenario en el que no solo el acta sea automática, sino que discutiendo sobre modelos holográficos estamos resolviendo los temas en obra, ¿vale? Bueno, y ni que decir tiene de la parte de la comunicación, ¿no? Los que ya estamos migrando del entorno de la maraña es ese conjunto de cientos de miles de emails que se van conformando en nuestro día a día, ¿vale? Pasamos a los chats interactivos. Yo alucino cómo Cristian es capaz de estar contestando entre el Messenger, el WhatsApp, el YouTube, el no sé qué, y con toda la naturalidad estar dirigiendo el congreso. ¿Por qué? Pues porque estamos en un entorno de comunicación ágil, ¿vale? Y quienes nos acostumbramos a ello, nos da igual dónde estemos comunicándonos. Lo importante es que estamos comunicándonos, ¿vale? Y esas herramientas de comunicación múltiples irán a más, porque además los desarrolladores son conscientes de que cuanto más simple sea la herramienta y más integradora, el usuario la cogemos con más facilidad. ¿Por qué Slack funciona? Pues porque es sencilla, es práctica y mejora todo aquello que WhatsApp no lo hace, ¿vale? Entonces, toda esa comunicación empezará a ser cada vez más automatizada, ¿vale? La capa de ¿vale? La capa de, voy a mirar el chat por si me está diciendo algo Cristian. Bueno, la capa legal, obviamente, esta no podíamos dejarla sin hablar de cómo de los contratos tradicionales, por supuesto que ya tenemos los IPD. No soy yo la mejor persona para hablar de contratos. Hay excelentes ponentes que Pablo Calegaris en España tiene un nivel de conocimiento de la parte legal extraordinaria, ¿no? Y hay un capítulo de Shared Coordinates que habla de contratos que debería de estudiarse en las universidades, ¿no? De lo fácil, sencillo y cómodo que se hace el poder avanzar en todo esto, ¿no? Entonces, esto nos va a llegar a los smart contracts, ¿no? Contratos avanzados que se alimentarán de todos estos modelos, ¿vale? Y, ¿por qué no? Serán dinámicos, serán inteligentes. De nuevo, aquí hay otros ejemplos como Neynor, que esta empresa residencial hace pisos para vendérselos, apartamentos para vendérselos a viviendas a los usuarios, y sabía que uno de los mayores problemas que existían en España es el tema de la gestión de los documentos y de los contratos con los usuarios, ¿no? Cómo personas que invierten casi un tercio de lo que van a tener en su vida, lo invierten en un valor, en un activo, ¿no? Y muchísimas veces no se le hace prácticamente ningún caso. Se le manda un email, se le mandaba una carta, se le entregaban unos planitos, ¿no? Eso lo han invertido y quieren tener eso, contratos dinámicos, inteligentes, que estén informando constantemente a ese usuario de que la mayor apuesta que va a hacer en su vida a nivel económico esté respaldada y que no tengan incertidumbre en esa parte legal, ¿no? Entonces, ahí Neynor empezó a utilizar una plataforma que terminó comprando porque estaba resolviendo fenomenal este apartado, ¿no? Bien, y una incorporación de última hora en esta matriz que, como digo yo, para nosotros está evolucionando, está en un 2.0, por decirlo de alguna manera, es la capa de la sensorización, ¿no? Donde ahora los sensores simplemente es un punto que avisa, ¿no? Aquí hay una persona o no hay una persona, ¿no? Aquí hay un humo o no hay un humo, ¿no? Bueno, pues todo eso, si empieza a conectarse, otra vez se linka con el modelo, podemos empezar a sensores inteligentes integrados con GEMAOS. Si los integramos con inteligencia artificial, en los edificios empiezan a aprender cómo funcionan en el mejor momento o cómo calibrar la domótica para garantizar el confort a los usuarios,
¿vale? Eso sería algo que ya existe, ¿no? Linkar determinadas tecnologías, pero ya hay gente, nosotros estamos en un proyecto Berlan con Tecnalia, con Fagor, bueno, con un montón de empresas que se llama Siman, en el cual uno de los objetos es reparación de infraestructuras a través de sensorización de las mismas, detección de fisuras o elementos que empiezan a tener patologías y que el material o determinados tipos de sensores tengan capacidad de repararse a sí mismos, ¿no? Con lo cual, estamos hablando ya de múltiples tecnologías conectadas que se basan en esa sensorización, en esa medición del elemento para calibrarlo, repararlo y al final, ¿cuál es el fin de todo esto? Que la infraestructura sea segura, que no se caiga un puente, que no se caiga un edificio, ¿vale? O sea, todo esto al final tiene que tener un fin lógico y claro para los usuarios, ¿vale? Y una de las últimas capas es la captura, ¿vale? La captura de la realidad. A mí me gusta mucho oír a las empresas de escáner porque ellos hablan de medición de la realidad, ¿vale? Donde partimos de un escenario en el que quien no mide con un metro, ¿no? Con un láser puntual y es capaz de levantar un edificio de 1000 metros cuadrados de esa manera, ¿no? Bueno, todo eso, lógicamente, ya ha evolucionado a los láseres 3D, a los photoscan, a la integración con LIDAR, que cada vez es más ese escaneado en tiempo real, cada vez más preciso, ¿vale? Integrado con ortofotos, ¿no? Y evidentemente eso llegará a un nivel de geolocalizado con escáneres 3D continuos y casi que podríamos decir de medición de la obra en tiempo real y constante, ¿no? Bueno, después de toda esta información, ¿vale? A mí me gusta siempre terminar con un ejemplo muy práctico, muy sencillo, pero bueno, esto, ¿cómo se podría aterrizar, ¿no? Yo utilizo la parte de la comunicación, ¿no? Nosotros estamos en un nivel 0, donde mucha gente tiene esta maraña de comunicación, ¿no? Con un montón de formatos de intercambio de información, múltiples idiomas, con diferentes costumbres y capacitaciones, ¿vale? Y donde muchísimas veces el control de versiones, de reciclado, de copias de seguridad, etcétera, es muy heterogéneo, ¿vale? Y de lo que se trata es de, a través del entendimiento, del control, de la estructuración de la información, de la comunicación, ¿vale? Es organizar, tener procesos de cómo se comparte la información, cuándo, quién es el responsable, y la salida de datos, en vez de ser un listado enorme de emails que colapsan a las personas y que la mitad de su tiempo es organizar esos mismos emails en cuándo los contesto y la mitad de las conversaciones son sí, no, tal, porque tengo que ir a toda velocidad, pasamos a un escenario donde el técnico, ¿vale?, hace el mismo trabajo de manera estructurada, pero más eficiente y colaborativa y, por supuesto, ayuda a tomar datos relacionados con la construcción, el diseño y el mantenimiento del edificio, ¿vale? Bien, respiro un poquito y vamos a la parte de las conclusiones. ¿Hacia dónde queremos llegar con estos niveles de madurez desglosados en capas de acción? Pues, obviamente, a tomar acciones sinérgicas, acciones colaborativas, ¿vale? Y yo creo que lo que aparece en este escenario son muchísimas oportunidades para que nos ubiquemos y aportemos ese valor al sector de forma organizada, ¿vale? Asumiendo ese cambio de la forma de colaborar y de la forma, ¿no? Asumiendo que la trazabilidad de la información y de la consistencia es el paso más crítico. La información no es mía, la información está y yo tengo que ayudar a que ese estar sea lo más constante, lo más puro, lo más organizado posible, ¿vale? Y siempre con el cliente como el foco, cliente o usuario final, ¿vale? Muchísimas veces cuando estamos trabajando en proyectos o en obras perdemos ese foco en ese usuario final. Bueno, ese usuario final es el usuario que paga impuestos, ¿vale? Y es el que exige que si usted está haciendo una infraestructura pública, esté invirtiendo correctamente el dinero. Y una parte de ella es no perder el tiempo en reuniones ineficientes, ¿vale? Yo como persona que paga impuestos exijo que esto se haga. O sea, ¿por qué el BIM es importante? ¿Por qué la transformación es importante en el sector o en el país? ¿Vale? Porque va a ayudar a que muchísimos despilfarros, ¿vale?, no se produzcan en los diferentes sectores, ¿vale? Y, lógicamente,
los negocios van a tener posibilidades de tener verdaderas oportunidades de negocio con todo esto. Y claro que van a aparecer nuevas profesiones. Me encantó ir en los últimos congresos el científico de datos, el modelador de bases de datos, el ingeniero de mediciones virtuales. Bueno, son ejemplos de lo que puede pasar, ¿no? Y llegando a las frases finales, una de ellas relacionadas con el proceso de creación, ¿vale? El proceso de transformación está en nuestras manos, ¿vale? Y toda la parte de hardware y toda la parte de software son herramientas que ayudarán, ¿vale? Facilitarán que todas esas ideas, que toda esa innovación que tenemos entre mano, llevarlas a siguientes niveles, ¿vale? Y seguiremos diseñando, los que somos diseñadores, basándonos en mismos patrones de la naturaleza, en los textiles orgánicos, pero siendo capaces de llevar a otro nivel los diseños que antes con herramientas estándar eran difíciles de concretar, ¿no? Frank Gehry lo tuvo claro. Sin un software era incapaz de diseñar o llevar a construir en los museos Guggenheim, ¿vale? Lo decía Oscar, sin BIM era prácticamente imposible llegar a construir un edificio como el nuevo aeropuerto. Es decir, realmente el diseño se va a multiplicar con las nuevas herramientas, ¿no? Los procesos no van a cambiar, la creatividad se va a multiplicar. A mí me gusta terminar con unas frases que a lo mejor a algunas personas se sienten incómodas, pero yo creo que son realidades, ¿no? Y es que en estos procesos de transformación, el que es tonto en CAD, el cabezón, se llama en España, ¿no? El que siempre, a pesar de darse tortas contra la pared, siempre se da contra la pared. Dice, ¿pero qué haces tú? Y él sigue y sigue y sigue. Bueno, pues ese seguirá siendo tonto en BIM y seguirá siendo tonto en Lean y seguirá siendo, es decir, a veces los procesos no van a cambiar a las personas, ¿vale? Habrá otras formas de cambiarlas, pero eso se lo dejamos a la rama de coaching, a la rama de psicología, ¿vale? Que ya tienen trabajo con eso, ¿no? Yo prefiero quedarme con la parte positiva, ¿no? El que es creador, el que es accionador, el que es catalizador en CAD, lo va a ser en BIM, lo va a ser en tecnologías avanzadas, lo va a ser en Internet of Things, lo va a ser en cualquier faceta de su vida y todas las organizaciones, todos los profesionales, en cuanto detectemos a una persona con esas inquietudes, debemos de prestar el máximo apoyo porque son realmente las personas que van a transformar el sector de la construcción. Y eso lo conseguiremos a base de leer, ¿vale? No de vídeos, que sí, los vídeos son muy interesantes. Leer de forma pausada y estructurada va a ayudar. No estoy vendiendo mi libro, aunque lo parezca. Lo que sí que estoy diciendo es que todo se reduce a que para poder evolucionar y poder aplicar el proceso de transformación de una manera sensata, de una manera pensada, se tiene que hacer estructurando la información, clasificándola, ordenándola, leyendo de experiencias previas, ¿vale? Y sin prisa, ¿vale? Pero sin pausa, ¿vale? Bueno, aquí tenéis mis datos de contacto. Yo ya lo siento, Cristian, que me he pasado hasta el turno de preguntas casi, ¿vale? No dejéis de visitar el blog Cubingest, ¿vale? Que ahí, aunque pongo poco, lo que pongo es como diría, mucha sustancia en muy poquito tiempo. Pero sí que es cierto que hay un par de puntos en el blog que yo creo que son bastante interesantes, que es el de BIM Events, que son los diferentes eventos que se dan produciendo a nivel internacional y que llevamos actualizándolo año a año desde hace más de 6 años, ¿no? Lógicamente esto se replica en Minchane y hay un apartado específico en el blog de literatura, de libros y de podcast, con lo cual aquí sí que hago referencia a Share Coordinates, a BIMRAS, a BIM Podcast, a Enrique Alario, a Usuario Arraez, que son todos consultores tecnológicos que están ayudando al sector, ¿vale? Y también me gustaría citar a varias personas que me han ayudado enormemente con su información, ¿no? Hay un blog que se llama Futurizable, que creo que deberíais de seguir todos, que habla de todas las tendencias innovadoras a nivel mundial, de todos los sectores, no solo el sector de la construcción, ¿no? Que lo lleva Javier Martín
y la verdad es que es impresionante cómo con cada píldora que saca te pones al día de... Es muy abrumador porque te das cuenta de todo lo que existe en el mundo a nivel de innovación, ¿no? Pero sí que es cierto que te ayuda a tener esa tensión de lo que hay en el día a día, ¿no? Y otra persona es de David Vivancos, que es un experto en inteligencia artificial, en deep learning, en machine learning, que también escribe sobre todo esto y nos ayuda a los que les seguimos ahí muy de lejos, ¿no? en todas estas innovaciones, en traerlas a nuestro sector, ¿vale? Y lo último de todos, mi hijo cuando tenía 6 años lo decía claramente, ¿eh? Todo lo que hemos hablado se podría resumir en una sola frase. Hay que hacer las cosas muy bien para no hacerlas mal. Ya está. Llámalo BIM, llámalo Lean, llámalo como tú quieras, pero lo importante es centrarse en hacer las cosas, preocuparse del que está al lado, ¿vale? Y hacerlo bien, simplemente, porque hacerlo mal significa hacerlo 2 veces. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a usted, arquitecto. Como siempre, ha sido muy, muy claro y un excelente sumario de todo lo que está sucediendo, de lo que va a suceder. Y comparto plenamente la idea de que el BIM fue la punta del iceberg de una transformación mucho más grande y pues gracias a eso se ha organizado todo esto. Qué bonito que también lo tengamos muy alineado con el pensamiento de influencers como el que usted es. Y ahora sí, vamos a pasar primero a la ronda de preguntas, luego al sorteo. Y pues después vamos a empezar con la ronda de negocios donde algunas personas van a ofrecer sus servicios. Pues aquí tienen al arquitecto David como de repente uno de los referentes en ayudar, como él ha dicho, a las empresas en España principalmente. Aquí también sabemos mucho de la actividad que ha realizado todos estos años el arquitecto David y pues es la opción número 1 para los que queremos avanzar en este lado. Empezamos con las preguntas, arquitecto. Me da usted un segundo para poder acomodar las pantallas. A ver, aquí está. A ver, aquí estamos. Ya. El arquitecto Antonio Yema de Venezuela, que ha estado muy, muy activo estos días, nos pregunta, dice, ¿cree que debe de ser un organismo para unificar las normas BIM, ISO, por ejemplo, o debe crearse un organismo internacional exclusivo? Debe de existir, ¿no? Debe haber un organismo. Bueno, vuelvo a tratar de interpretar la pregunta. Sí, sí. ¿Cree usted que debe existir un organismo para unificar las normas BIM, ISO, por ejemplo, o debe crearse uno ad hoc para este tipo de normativas? Pero yo creo que esa pregunta se responde por sí sola. Las normativas ISO son universales y por lo tanto ya existe un protocolo de normalización universal de esas normativas. Es como si dijéramos, queremos hacer un protocolo universal de la normativa ISO 9001 de sistemas de calidad. Es que eso ya en sí mismo es un sistema de calidad homogenizado a nivel mundial. Entonces, las normas ISO, ¿vale? En principio, es cierto que las que están saliendo ahora en el Reino Unido y se han transformado en ISO han nacido en un entorno local, pero en el momento en que las transfieren a la ISO, ya deben de cumplir unos requisitos mínimos de trazabilidad. Una norma ISO para tener, digamos, su estructuración correctamente adecuada debe de cubrir claramente el qué, quién, cómo, cuándo, para qué, por qué y dejar trazabilidad de todo ello, ¿vale? Luego ya habrá todas las evidencias de registros para cumplir con esa normativa y con cada una de las especificaciones. Y en el caso de las normas del Reino Unido, pues no me cabe la menor duda de que ya tendrán ese consenso. Que haya un organismo mundial, yo con todo el cariño a nuestro amigo que ha hecho la pregunta, es como decir, quiero la paz mundial. Claro, sí, yo también, pero ahora yo soy realista y creo que esos esfuerzos no es que sean en vano, es que al final cada país tiene sus singularidades y va a necesitar unas particularidades en las normas. Entonces, estaría bien, me encantaría que existiera, pero lo cierto es que ya existe y se llama Building Smart. La Building Smart International ya está persiguiendo la estandarización del sector, ¿vale?
Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo de que eso surja. Lo que pasa es que eso y el día a día de los usuarios tienen un decalaje posiblemente de 5, 10, 15, 20 años, ¿vale? Por lo tanto, nosotros nos tenemos que casi que olvidar de eso y centrarnos en el día a día. Y un maravilloso día encontraremos un estándar que recoja esas soluciones. Pero es muy complejo, porque cuanto más hacia arriba subimos, los intereses, digamos, de sector se mezclan con intereses políticos, y si hablamos de política, creo que tendríamos que hacer otro congreso y ya sería más complejo, aún si cabe. Muy bien, David, muchas gracias por su respuesta. Vamos a otra pregunta que también es del arquitecto Antonio. A ver, dice... Bueno, de repente es un comentario. Me solidarizo y me identifico con su experiencia cuando estudiaba. Como estudiante me tocó luchar para que aceptaran mis profesores pasar de la mesa el Rapidograph y el Leroy al CAT. Ahora, como docente, motivo a mis estudiantes a pasar del CAT al BIM. Tarea menuda. No solo los adultos mayores nos resistimos al cambio. Creo que era más un comentario. Vamos a avanzar entonces a la siguiente consulta. Tenemos una consulta premium de nuestro amigo Nilton Delgadillo, de Perú, que nos dice: muy buenas tardes. ¿Y cuáles son las ventajas de implementar el uso de Big Data en una empresa? Tenemos que entender que el Big Data es que está ahí. Es que aunque no lo quieras, tu dispositivo móvil está generando cientos de registros por segundo de los que tú no eres consciente. Igual que el modelo BIM está generando constantemente información, ¿vale? Y lo que pasa es que lo más difícil es saber qué datos tienen sentido monitorizar. Eso, el otro día en Valladolid, que hubo un congreso que se llama BIMtecnia, que era el BIM en negativo, o sea, es decir, todas las experiencias que hemos tenido que no han sido tan positivas, vamos a analizarlas para ver qué podemos sacar de ellas, ¿no? Y precisamente cuando se hablaba de esto, se decía que deben de existir indicadores. Es decir, los datos están, pero ¿qué datos es interesante que existan como análisis, ¿no? Bueno, pues a lo mejor depende de si eres constructor, de si eres diseñador, de si eres una propiedad, ¿no? Si soy propietario, a lo mejor mis indicadores están relacionadas con que el producto final que entregue tenga el menor número posible de incidencias de cara al usuario, ¿vale? Pero en cambio, si soy diseñador, me interesa que el número de que los cambios que pueda realizar sean cada vez más rápidos, o que detecte antes de tiempo las incidencias del modelo. Si algo choca con algo, que lo sepa cuanto antes, porque si antes lo corrijo, pues menos trabajo tengo que hacer a posteriori, ¿vale? Entonces, todo eso ya existen herramientas que lo están haciendo. BIMtrack, por ejemplo, ¿no? Es una herramienta que te ayuda a detectar con más velocidad las incidencias que puedes tener en una fase de diseño. ¿Qué tiene que ver eso con Big Data? Pues es que de lo que subyace de BIMtrack es el análisis de cientos de colisiones, por no hablar de miles de colisiones, ¿vale? Y eso es Big Data, ¿vale? Lo que pasa es que alguien dijo, oye, ¿cómo podríamos estructurar esta información? Pues esta información la podemos estructurar de tal manera que salga un aviso, una flecha que me diga aquí hay un error, ¿vale? Pues eso es una interpretación del Big Data. ¿Qué ocurre? Que como todavía estamos en una fase muy temprana de eso, los ejemplos prácticos del Big Data son muy pocos, muy pocos. Empiezan a aparecer experiencias con Power BI, que es una de las herramientas que ayudan a visualizar el Big Data, ¿vale? Mediante gráficos, mediante esquemas, mediante infografías, ¿vale? Yo mismo he trabajado con Power BI y el mayor problema que tuve la primera vez que me enfrentaba con esto ya es ¿qué datos traigo? Porque ahora mismo cojo y digo, número de muros. ¿Qué me dice a mí el número de muros que existen? Es un dato relevante. Si yo veo a un constructor y le digo que un modelo tiene 528.422 muros, ¿qué le dice al constructor? Pues ahí puedo empezar a construir parámetros. Al constructor eso no le va a decir absolutamente nada. Por tanto, ese indicador no me sirve de nada.
¿vale? A lo mejor me sirve el porcentaje de muros que están sobre rasante o bajo rasante, porque los que están bajo rasante necesitan impermeabilización, necesitan un tratamiento, necesitan un mantenimiento mayor a futuro. Bueno, si yo tuviera un ratio de muros más bajo, de bajo rasante, eso podría ser un indicador. Me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿vale? Pues al final, los indicadores generalmente nacen de los problemas que tenemos en el día a día, ¿vale? Y muchas veces esos indicadores no son indicadores que están en el modelo, sino son indicadores de cómo trabajamos, de la comunicación, de la relación con el cliente, ¿vale? De cómo publico yo los datos, ¿vale? Entonces ahí hay que construir ese panel de control, ese cuadro de mando, pero vamos, yo por tranquilizar al compañero, es cuestión de tiempo y paciencia que en semanas, en meses, aparezcan soluciones de Big Data. Si tenemos mucha prisa y queremos verlo ya, yo le invito a que entre los dos construyamos un cuadro de indicadores de Big Data con cierta lógica. Encontrar varios parámetros lógicos que ayuden es sencillo. Digo varios, pues 3, 4 o 5. El tema es que para construir un buen panel, un cuadro de mando, al final necesitas 15, 20, 30, 50 indicadores lógicos que tengan un valor potencial de ahorrar mucho dinero, ¿vale? Eso es lo que es realmente complejo. Pero encontrar algunos indicadores, de hecho, en algún foro he trabajado solo con temas de indicadores y se puede forzar un debate sobre eso, y son de los debates más enriquecedores, ¿no? Porque se sacan conclusiones claras de ¿y cómo podría transformar yo un modelo para obtenerle rendimiento a toda esa información que tengo, ¿vale? Y solo por matizar esto, ¿el Big Data de qué? De los objetos BIM, de los proyectos, del conjunto de proyectos, del conjunto de activos inmobiliarios, del conjunto de barrios, del conjunto de ciudades. Es decir, ¿a qué escala medimos el Big Data? Claro, porque dependiendo de si soy fabricante, si soy constructor, me interesan un entorno de Big Data u otro, ¿no? Con lo cual ahí hay un sesgo, que es el primer filtro que hay que hacer. Muchas gracias, David. Tenemos otra consulta para usted de Pedro Adriano, de Perú, que dice: ¿cómo definimos el alcance del modelo BIM en un proyecto si no se tiene claro el nivel de detalle del modelo y el nivel de información? Bueno, hay un nivel que es el más sencillo de todos, que se llama el nivel, a mí me gusta el nivel de sentido común, ¿no? Que es, ¿y para qué estás haciendo el modelo? ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de tu modelo? Si no tienes claro el alcance, utiliza alcances lógicos, es decir, los que me pediría mi escenario normal. Si yo tengo que solicitar una licencia, ¿vale? Pues la entidad a la que le solicitaré la licencia me la pide de una manera concreta. Por tanto, voy a buscar que el modelo cumpla para la licencia, o cumpla para sacar los planos de venta, o cumpla para que ayude a la persona de cálculo, o cumpla para que ayude a medir, ¿vale? Es decir, si no tenemos claros los alcances, hay que buscar alcances cortos, muy sencillitos, ¿vale? Y si no sé ninguno, aquí, por ejemplo, en España, en las implementaciones que hacemos, nosotros decimos, no sabemos qué usos hacer. Perfecto. Pues nuestro objetivo es sacar planos, ¿vale? Y que haya compatibilidad entre los modelos, que los modelos no choquen. Punto. Se acabó el alcance. No hay más alcances. No vamos a empezar a inventarnos alcances que somos incapaces de controlar. No, yo quiero una simulación energética que sea dinámica, que me calcule el costo de energía del edificio a 30 años. ¿Y cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea, pero lo voy a poner como alcance. Pues no lo hagamos. Si no controlamos el proceso, no nos compliquemos la vida, ¿vale? Utilicemos alcances sencillos, sensatos y que estén muy relacionados con lo que yo hago en el día a día. Si soy un técnico que me dedico a la cuantificación en las mediciones, pues el alcance es que las mediciones sean lo más automáticas posibles, ¿vale? Y que el presupuesto, que los costos sean lo más automáticos posibles. Se acabó. No me voy a volver loco en otras cosas. Muchas gracias, David, y a nuestro auditorio, pues mencionarles y recordarles, ¿no? Fíjense la calidad y la riqueza que debe tener todo ese libro, que yo ya tuve la oportunidad de leer, y la importancia que tiene el poder adquirirlo y leer toda la experiencia que ha tenido David a través de todos estos años.
Y agradecerle nuevamente por querer ser nuestro ponente siempre. Tenemos aquí otra consulta de Joel Hernández de Guatemala, que dice: en Latinoamérica, algunos owners tienen problemas para dar el paso para la implementación por los costos de la inversión inicial. ¿Cuáles serían las estadísticas con las cuales podrías respaldar para convencer, para asegurar el retorno de su inversión? ¿Existen estadísticas actualizadas que nos puedan compartir? A ver, nosotros a nivel de estadísticas, que siempre dependen de la fuente, depende de la universidad que haya hecho el estudio, de la revista, si estamos hablando de una universidad americana, una universidad de los países nórdicos de Europa, el enfoque es completamente diferente, ¿vale? Igual, si estamos hablando de una revista especializada como McGraw-Hill en Estados Unidos, o Building Smart en un capítulo concreto, o una comisión de implantación, los porcentajes oscilan. En Europa, gracias al trabajo que ha hecho el EUBIM Task Group, digamos que tenemos ya un dato concreto. La Unión Europea ha cifrado en que el ahorro estimado solo en la fase de construcción la podíamos cifrar en el 10%, ¿vale? De la fase de construcción. Entonces, eso ya nos ha ayudado al resto del sector a tomar ese dato, ¿vale? Y decir que ese dato es el oficial de la Comisión Europea, ¿vale? Si es mayor o menor, eso ya que lo discutan otros. Lo cierto es que la Comisión Europea ha dicho que podemos garantizar un 10%, ¿vale? Para mí ya eso es un dato bastante significativo de cara al promotor. Lo que sí que tenemos nítido es que la implementación de procesos de transformación digital aportan valor en la fase de proyecto, en la fase de obra y en la fase de mantenimiento. Y que el máximo beneficiario de todo eso, siempre y en todos los casos, es el cliente, el promotor, el que pone la inversión encima de la mesa, ¿vale? Y que los ratios de inversión que ellos tendrían que poder asumir, ¿vale?, seguramente sea de una centésima parte del beneficio que conseguirá a medio y largo plazo. Claro, si hablamos de cuánto me voy a ahorrar yo en BIM en una semana, pues hombre, a lo mejor esta semana hemos perdido 10.000 euros o 10.000 dólares, pero es que en 10 años vamos a ganar 200.000 en ahorros de la inversión, ¿vale? Entonces, al cliente hay que hablarle en el lenguaje que ellos también manejan, que es el largo plazo, ¿vale? Y en el largo plazo, la implementación de procesos de transformación digital tienen ahorros exponenciales. Y cuando yo tengo un mantenimiento de un activo que son de 60 años y me puedo ahorrar entre un 2 y un 5% del mantenimiento anual, si lo llevo a 60 años, esos son cifras realmente importantes, ¿vale? Por lo tanto, lo que tienen que ver es el largo plazo y, sobre todo, que lo que tienen que hacer las personas que van a implantar el BIM no es trasladar el costo al 100% al inversor, sino que el inversor vea que tú también haces un esfuerzo en esa inversión, ¿vale? Si el cliente final ve eso, le estás ayudando a que ponga. Y también hay que ponerle los números claros de los esfuerzos. Yo siempre se lo he dicho a mucha gente con la que hemos hecho implementaciones. Dices, pero si tú no pierdes nada en pedir a tu promotor que te ayude. El tema es que si tú le dices, dame 20.000 dólares para implementar, pues te va a mandar, como se dice mal y pronto en España, te va a mandar a la mierda, ¿vale? Pero si tú le explicas lo importante que es para él que tú inviertas, que el cliente invierta en tecnología, que esa tecnología va a crear valor y que va a mejorar los productos, que son su producto, el producto que él está comprando, de una manera u otra va a ayudar. Y yo he visto clientes que inicialmente eran reacios y que cuando se le explicaban estos términos decían, bueno, yo creo que podríamos aportar esto. Ese esto es más que cero, siempre. Con lo cual, si se explica bien, yo creo que se puede conseguir, ¿vale? No hay que ser brusco, hay que hablar estas cosas y explicar el por qué es necesario invertir. Yo no quiero más dinero para comprarme un nuevo juego de palos de golf. Quiero más dinero para comprarme una mejor computadora para que procese mejor los datos y que la calidad del producto que sale de esa computadora es para ti. El máximo beneficiario de lo que te estoy pidiendo eres tú, cliente.
Muchas gracias, David. Aún tenemos más consultas. Vamos a colocarlas aquí. A ver, dame un segundo. A ver, a ver, a ver. Preguntaba alguien Ujú. en el chat que para cuándo la edición digital del libro. Yo eso, digamos, la pregunta habría que transferírsela a la revista Costos, pero vamos, los dos, la revista Costos y yo estamos totalmente alineados y es cuando se deje de vender en formato papel, lo venderemos en digital. Afortunadamente se está vendiendo muy bien en formato papel y lógicamente es un formato que necesitamos mantener porque la inversión en la producción del libro ha sido muy elevada, han sido más de 3 años de trabajo. No quiero ni contar las horas, ¿no? Entonces, el formato digital, todos conocemos cuál es el mayor riesgo que tiene el formato digital y es la capacidad de reproducir ese formato digital de una manera muy fácil comparado con el formato papel, ¿no? Entonces, está planteado que exista un formato digital, pero no a corto plazo. Seguramente cuando saquemos el nuevo libro, a lo mejor será el momento en el que sale el formato digital. Nosotros vamos a abrir nuestra biblioteca bien aquí, donde pues vamos a tener varios ejemplares de su libro y vamos a cobrar $1 por el mantenimiento para que vengan a leerlo, todos con fotos, cámaras, sin entrar, sin celular, porque realmente su libro es oro puro, junto con muchas otras publicaciones que hemos podido reunir, todas legales y pues nosotros sabemos lo costoso que es producir un libro y justo ahorita viene mi pregunta, la pregunta más interesante para mí. Pero bueno, sigamos. Desde México, Josué Correa nos dice, ¿no? David Barcos marca siempre un antes y un después en mi entendimiento del BIM. Excelentes tus aportes. Me parece que esa matriz es muy útil para los clientes al momento de concursar un servicio mediante BIM. Creo que es un comentario, ¿no? Pues me alegra enormemente. La matriz está en Internet, ya está publicada. Solo tenéis que bucear un poquito en las redes sociales y en el Twitter está. Lo que sí que es cierto es que saldrá un post específico en el blog cuando las entregas de proyectos nos lo permitan, ¿no? Esto es otro matiz, claro, la gente me ve, me dice, David, bueno, tú no haces nada, ¿no? Tú como estás todo el día de congresos o de ponencias, en realidad no haces proyectos. Bueno, pues mira, yo esta mañana estaba coordinando la entrega de un modelado de unas build, de una nave industrial que estamos modelando la parte eléctrica y estoy en producción. Yo estoy constantemente gestionando equipos. Lógicamente yo no estoy modelando, pero sí que estamos calibrando el nuevo arranque de proyectos y yo estoy en la parte que más valor aporta, que es en la coordinación, en la estrategia, en la incorporación de nuevas tecnologías dentro de cada proyecto, pues ahí es donde está mi visibilidad, ¿no? Por lo cual no quería dejar de hacer este apunte de que estoy ahí en la brecha, es decir, que estoy haciendo proyectos en el día a día también. Muy bien, David. Sigamos. Aquí hay una consulta desde Colombia de nuestro amigo Carlos Moreno que dice, ¿cómo en un país atrasado como Colombia, hablando de manera personal, como dice él, que es de Colombia, poder cambiar las políticas de diseño e implementación de estas nuevas tecnologías desde un enfoque personal o de un emprendimiento? Eh, pues me alegro que me hagas esa pregunta porque yo en mi persona he sufrido o he vivido lo que el compañero está diciendo, pues en Madrid hace 10 años, cuando yo empecé, pues a lo mejor en la primera charla había 8 personas, ¿no? Tenemos el récord en Cáceres, ¿no? Una ciudad de España, eh, que en una charla había 2 personas y en el estrado éramos 3. Entonces, bueno, ya éramos más arriba que abajo, ¿no? Y nos fuimos todos a tomar cervezas y a hablar de BIM. Bueno, allí todavía ni se hablaba de BIM, ¿no? Pero bueno, el tema es o sea, perseverar. Lo primero de todo es no pensar en cuánta gente me está escuchando lo que estoy intentando hacer, ¿vale? Sino que tú tener muy claro hacia dónde ir. El objetivo es, yo estoy haciendo esto porque me ayuda a hacer mejor los proyectos, ¿vale? Porque primero es bueno para mí, ¿vale? Pero ahora estoy intentando que sea bueno para todos, ¿vale? Si tú estás con esa filosofía,
la gente te lo va a ver, te lo va a leer en la cara y rápidamente te va a querer acompañar, ¿no? A mí me encanta los grupos de usuarios porque tienen una fuerza increíble, ¿no? Como de repente en Madrid decimos, venga, vamos a crear un grupo de usuarios que ayude al sector, ¿no? Lo hicimos en una primera fase, llegamos a ser 20, 30 personas, pero bueno, uno de los organizadores se fue y el grupo medio desapareció y tal, y de repente hace 3 años me contacta un amigo, me dice, oye David, ¿por qué no creamos un nuevo grupo de usuarios de Madrid para ver qué tal? Porque es que es un rollo, está intentando cambiar las cosas sumando de uno en uno, ¿no? Bueno, pues he dicho 3 años, eso creo que han sido solo en 2 años, el nuevo grupo de usuarios de Madrid está en casi 600 personas. ¿Y cómo se consiguió eso? Pues a base de que 2 o 3 personitas empezamos a tirar, empujar, enseñar, compartir y ilusionarnos, estuviéramos 10 personas, como estuvimos en la primera reunión, o 100 personas como en alguna reunión hemos estado, ¿no? Es decir, siempre manteniendo ese espíritu, porque al final ese espíritu es el que contagia al resto. Y la gente empieza a darse cuenta de que tiene que estar ahí. Si no estoy ahí, es que me estoy perdiendo algo, ¿vale? Yo te diría, compañero, que te pongas en contacto con Nazca Digital, ¿vale? Nazca Digital está haciendo un trabajo enorme. Yo es de las iniciativas que conozco en Colombia, seguramente haya muchas y muy buenas, seguramente Binforum, etcétera, ¿vale? Pero yo, digamos, conozco el trabajo que está haciendo Nazca porque tuve la posibilidad de estar en Colombia este año allí, en Bogotá y en Barranquilla, ¿no? Y me pareció increíble el trabajo que se está haciendo allí de divulgación, de promoción, de formación, y era ese espíritu de nuevo, es decir, da igual que seamos 4, 5, 10, o sea, es objetivo ayudar al país a ser, y luego te das cuenta de que tenéis cosas increíbles, ¿vale? Y que no se pueden comparar territorios. Si tú comparas un pueblo perdido de Colombia, Corozal, con Madrid capital, pues claro, dije, es que en España estáis a 50 millones de años luz por delante de nosotros. Bueno, pero yo te invierto los términos. Si yo comparo lo que se está haciendo en Bogotá en términos de BIM o lo que está haciendo la constructora Amarillo, ¿no? Con el amigo Luis ahí como responsable BIM a tope, tú ves lo que hace Amarillo y veo lo que yo hago en un pueblo en Baracaldo, en el País Vasco, donde hablas de BIM y todavía no sabes ni lo que es a lo mejor, ¿vale? Pues invertiríamos la comparativa de, ¿cómo están en Colombia? Es decir, depende, dentro de los países hay regiones todavía donde en España, incluso en Noruega, en países nórdicos, etcétera, todavía el nivel de implantación BIM no ha llegado a todos los sitios. Esta misma semana estuve comiendo con una arquitecta, bueno, es un familiar que está en Vancouver, en Canadá. Claro, yo digo Canadá y digo, Dios mío, yo mañana quiero irme a trabajar a Canadá en BIM o lo que sea, ¿no? Bueno, y me decía, David, estás totalmente confundido. Aquí sí, claro que hay buenísimos ejemplos de implementaciones BIM, dice, pero es que hay zonas donde aquí no trabaja absolutamente nadie con BIM. Hay zonas de Vancouver donde aquí del BIM y eso, sí, el Revit, habrá gente que trabaja con Revit un poco o con otros modeladores, pero no tiene el proceso implementado. Con lo cual, lo importante es la actitud, ¿vale? Por concretar en esto, tu actitud y sobre todo, tienes la enorme suerte de tener todas las redes sociales a tu disposición y mucha gente que ya hemos hecho este camino o estamos en este camino todavía, donde te puedes apoyar a golpe de WhatsApp, a golpe de tal, y decir, oye, estoy montando no sé qué y no sé cómo hacerlo. Bueno, pues seguramente mucha gente te podremos ayudar en todo eso. Te digo que tienes esa suerte porque cuando yo empecé, cuando decía, oye, por favor, ¿podría venir alguien a ayudarme a explicar no sé qué? Siempre tenía que venir alguien o de París, o de Dinamarca, o de Estados Unidos, o de Roma, porque en España no había absolutamente nadie que nos ayudara en todo esto, ¿no? Y vosotros ahí ahora tenéis gente bastante más cerca y mucha. Cuando yo arranqué no existían las redes sociales, no existía el WhatsApp y todo esto de tengo un problema y te lo resuelvo en 5 minutos, eso todavía no lo teníamos. Muchas gracias, David. Qué mensaje más alentador para todos. Y la última de todas, por favor, viene desde Chile con nuestro amigo Juan Vega. Se la leo, dice: los beneficios para la sociedad y el medio ambiente son tremendas cuando se optimizan los proyectos. Los profesionales que lideran el avance de estas tecnologías consideran un incentivo de agradecimiento de la sociedad.
¿Estás enterado si agencias espaciales están modelando proyectos para otros planetas considerando la capacidad de análisis de los softwares o big data del entorno? Gracias, Juan, por llevarnos hasta el siguiente congreso, el Congreso Vía Láctea 2019. Gracias. Sí, lo has respondido todo. Yo no, por supuesto que no tengo la respuesta infinita de todo. No desconozco si se está haciendo ese tipo de cuestiones. Digamos, el máximo nivel al que yo he llegado de conocimiento es un conocido que ha modelado una central nuclear. He llegado hasta ese punto, ¿no? Más allá de centrales nucleares, no he llegado. Y seguro que es Felipe. No, bueno, sí, claro, Felipe, hombre, lo que no haya modelado este hombre, es un ingeniero de caminos de España, Jesús Paz, que lo presentó en un congreso, que yo desde aquí, por supuesto, que invito a todos los oyentes, además siempre lo digo, el congreso EUBIM en Valencia es uno de los mejores congresos científicos que hay ahora mismo en el mercado. Ya no solo es un congreso de científicos, sino que el ambiente, yo creo que podríamos empezar a decir que el EUBIM en Europa es como el Autodesk Las Vegas en Estados Unidos, ¿vale? Vamos a poner un factor de escala, es decir, dividimos entre 100, ¿no? Allí son 10.000 personas, en Valencia llegaremos a 200 y pico, 300, pero sí que es cierto que es un congreso que se mide por una calidez científica impresionante, ¿vale? Además, mezclado con un nivel social, una relación humana impresionante en Valencia, ¿no? Y este tipo de cuestiones como el encontrarte a alguien, a un alumno que está haciendo su doctorado, ¿no? A un ingeniero que está haciendo su doctorado y que elige modelar una central nuclear, pues este tipo de cosas solo te las encuentras en el EUBIM, ¿no? Por lo cual, os invito a que podáis ir allí a Valencia el 2019 y si no podéis ir, se publican las actas y los libros del Congreso son públicos. Os invito a que los leáis porque es literatura que ayuda, bueno, por supuestísimo que para mí ha sido un soporte enorme en mi desarrollo profesional en los últimos años y lo sigue siendo. Es decir, cuando a mí me dice la gente, oye, ¿pero dónde sacas tantas cosas? Y bueno, chicos, pues voy a congresos y en congresos, igual que hoy, entre ayer y hoy, he estado escuchando lo que buenamente he podido, pues vas tomando nota. Yo tengo un cuadernito aquí en el que he ido tomando notas de cosas y bueno, de 20 la semana que viene me acordaré de una o dos, pero bueno, ahí está, y ya vas rumiando y vas dándole forma a eso, y al final es eso, ¿no? Los congresos ayudan enormemente al progreso, ¿no? O sea que yo desde aquí, vamos, os felicito enormemente porque ya no solo la iniciativa de hacerlo, ¿no? De mantenerla en el tiempo 3 años y seguir pensando ya en una siguiente edición, a mí me parece loable. He organizado ya congresos, conozco el trabajo, el back office, lo que supone y lo que no se ve y que es un trabajo arduo y los meses de trabajo previos que hacen que estemos hablando aquí tranquilamente entre Bilbao y Lima y no sé cuántos países como si fuera lo más fácil y lo más normal del mundo y es como el BIM, ¿no? Le habéis dado un botón y ya está montado el congreso, ¿no? Es un esfuerzo enorme y que yo os agradezco enormemente que estéis manteniendo este formato. Muchas gracias, David. Y ahora sí, mi pregunta para terminar con esta ronda. Muchas gracias a todos los que han asistido. Dígame, como ya lo conversamos el día de ayer, ¿qué motivación, qué sensaciones, qué enseñanzas le ha dado a usted poder escribir un libro acerca pues de BIM, que para lo que lo hemos leído sabemos que engloba un montón de la experiencia, de su know-how, de listados increíbles, de mucho conocimiento y mucha experiencia a través de los años? Y dígame usted qué lo motivó a realizarlo, cómo fue la experiencia, qué tan difícil fue llevarlo hasta esta escala y pues qué se viene hacia adelante. Bueno, ¿el qué lo motivó? Yo me recuerdo con 9 años escribiendo ya cosas, por lo cual todo lo que tiene que ver con la divulgación es algo que lo llevo innato, ¿no? El otro día
alguien me dijo, David, eres como el Julio Iglesias del mundo BIM, ¿no? Estás ahí siempre con ganas de tener un micrófono delante para poder contar algo, ¿no? Bueno, yo más que un Julio Iglesias me gusta la idea de pensar en una persona que tiene ganas de escribir para ordenar las ideas. O sea, también es cierto que la carrera de arquitectura te ayuda enormemente a trasladar una idea, un concepto a un papel, ¿no? Aunque seas torpe, ¿no? Yo dibujando soy torpe, pero haciendo esquemas pues no soy tan torpe, ¿no? Entonces eso, el trasladar conceptos a esquemas es algo que siempre he tenido facilidad y la verdad es que la idea era que esos esquemas que yo hacía no me convencían, que quería llegar a más y que cada vez fueran más concretos, más simples, más claros y todo eso, ¿no? De hecho, estos días ordenando la oficina apareció el primer esquema que hice de BIM hace 11 años. Hace 11 años. Cuando lo veo, claro, es como cuando ves tu primer dibujo que hiciste a mano, ¿no? Sales corriendo, ¿no? Pero claro, dices, ¿por qué? ¿Qué te ha motivado a escribirlo? Bueno, pues porque nunca quise quedarme conforme con ese primer esquema. Y como tengo clientes a los que le debo un esquema claro, siempre he querido evolucionarlo. Y al final siempre hay un germen, un inicio de todo, ¿no? Y es en el blog yo estaba escribiendo de una manera desestructurada, un día escribía una cosa, otro de otra, tenía ya una inquietud de ordenar todo eso y el primer punto, ¿no? La versión 0.1 del libro fue el posgrado de BIM Manager de la Universidad Europea, además lo cito en el libro, con mi queridísimo amigo Felipe Aparicio, director del posgrado. Yo arranqué con él con una hoja que decía unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y debajo de cada unidad había 2 líneas, ¿vale? Es decir, arrancamos un posgrado con 12 puntos y de ahí teníamos que llenar un año de contenidos, ¿no? Teníamos varios meses de margen para empezar a trabajar y nos remangamos y dijimos, bueno, pues vamos a crear contenidos. Entonces, todo el conocimiento que teníamos acumulado en aquel entonces, pues lo empezamos a estructurar. Y Felipe, en unos días de esos de desesperación, David, tú tranquilo, que seguramente todo esto que estás escribiendo algún día te servirá para hacer un libro. Bueno, pues eso quedó ahí en la mente, ¿no? Resonando en el inconsciente, ¿no? Y un día, sin querer, pues estaba escribiendo con la idea. Todos los que me conocían, todos los que me conocen del mundo BIM ya les había trasladado que tenía ganas de escribirlo. Y lo que pasa es que luego se dieron circunstancias y es la Universidad de La Laguna con Lorena al frente me ayudó en los inicios y me dijo, oye, David, tú nos has ayudado a la universidad en un momento dado a gestionar determinados temas de BIM, tenemos la posibilidad, tenemos unos fondos de una subvención para sacar una pequeña guía. ¿Tú por qué no nos ayudas a sacar la guía? Oh, pues mira, claro, yo estoy intentando sacar un libro, tal, no sé qué. Entonces, bueno, esa pequeña guía se convirtió en una guía de 450 hojas que, bueno, surgió así, evolucionó así y luego gracias a Costos, que me dijo el día que tú saques el libro te lo vamos a publicar, bueno, pues todo eso ha llegado hasta dónde. Y hacia dónde voy ahora, pues tengo varios proyectos en marcha. Lo que sí que tengo claro es que no voy a esperar a tener 450 páginas para hacer un libro, sino que espero que los siguientes temas que saque tengan el tamaño que tengan que tener, ya sean 90, 100, porque, bueno, al final quiero solucionar un tema concreto. Estamos muy enfocados en objetos BIM. Tenemos ya mucho material recopilado el año pasado. Creemos que tenemos unas ideas interesantes a plasmar, ¿vale? Y también en la parte de administraciones públicas. De hecho, hay falta mucha literatura. Lo hablaba con Óscar Líbana hace muy poquito, ¿no? Y de hecho estoy haciendo spoilers, ¿no? Luego con la gente con la que escribo cosas también me regaña. Dice, bueno, deja de decir spoilers que luego la gente te copia. ¿Qué más da? Si luego cada uno lo va a contar de una manera muy diferente, ¿no? Y cuantos más libros haya, mejor para todo el mundo, ¿no? Así que yo os animo a que cualquiera que estéis ahí con inquietudes de escribir, por favor, hacedlo, porque no hay nada más aburrido que estar en un aeropuerto
y no tener un nuevo libro sobre BIM. A mí me dice mucha gente, me dice, pero tú es que, Jaena, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Cuál tanto no vas al monte? Bueno, yo voy al monte, voy a la playa, pero es que a mí el mayor hobby, lo que más me gusta ahora mismo en mi vida personal, después de la profesional, es seguir leyendo sobre BIM. Me encanta leer sobre tecnología en general, no solo sobre BIM, ¿no? Entonces, para mí es mi hobby. Entonces, no me cuesta leer, estar en el sofá con los peques ahí entretenidos jugando y yo estar ahí con el móvil leyéndome un artículo de no sé qué o un libro que además quiero decir, predicar con el ejemplo. Yo ahora mismo me estoy leyendo un libro sobre inteligencia artificial, que muy lento, pero ahí estoy con ello, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el no parar, ¿no? El intentar mejorar, pero porque me gusta eso. Muchas gracias, David. Y para terminar esta parte, le leo un comentario de Carlos Arevia Monroy desde Guatemala. David, gracias por compartir tu conocimiento. Llevo varios meses trabajando en mi proyecto de licenciatura. En el mismo agrego datos, gráficas y los procesos ordenados de fases, colaboración BIM. Y durante y después del proyecto y su ponencia me es de gran ayuda para seguir escribiendo. Saludos desde Guatemala. Y ahora sí, seguimos con el sorteo. David, vamos a dividir el sorteo en dos partes. La primera parte la voy a ver yo, con el listado de los participantes Business y Premium. Y por favor, le voy a pedir que nos ayude con la parte de Twitter. A usted ha visto ahí que han habido alrededor de 15, 20 personas que lo han compartido en Twitter. Creo que debe de haber en estos momentos más. Y voy a empezar con el sorteo de los participantes Business y Premium. Son 2 libros, entonces, para este sorteo. Indicarles a todos los amigos que nos siguen desde el Perú que ahí está en pantallas el teléfono de la encargada de la revista Costos, de la empresa Costos, quien es la editorial de este libro en el Perú, en la versión de papel. La señorita Fiorella, y ahí tienen el número directo de contacto, que le pueden hacer el contacto por WhatsApp o le pueden dar una llamada para contactarlo. Está en Lima y desde Lima hace envíos hacia las provincias. He pedido que se contacten con ella para ver si puede hacer envíos a otros países, pero bueno, todo directamente con ella, que es la encargada directa del tema del libro en Costos, ¿sí? Y ahora sí, arquitecto, por favor, se va usted encargando del tema ¿cómo se llama? De Twitter, por favor. Bueno, yo te diría, por no precipitarme y decirlo así muy, muy rápidamente, yo prefiero tomarme unos minutos en leerlos tranquilamente, porque son más de 15, y lo anunciaremos. Yo te pasaré un poco el que ¿ves? Ahora, o sea, me había parecido uno muy interesante al principio, ahora estoy leyendo otro que me parece igual de interesante, entonces yo creo que hay que darle una pequeñita vuelta y los que son los posibles ganadores, pues yo os los hago llegar a vosotros para que hoy, a lo largo del día, tal, y como tenemos una mesa de preguntas al final del día, bueno, pues yo me comprometo que lo digamos, ¿no? Si convenzo a mi hija de 3 años de que ella lo diga, mejor, pero lo mismo dice cualquier cosa. Sí, ya, no hay problema, arquitecto. Por favor, usted va a ser el encargado de la segunda parte. Y bueno, ahora sí, empezamos con esta parte. Voy a compartir la pantalla ahí en costado, ahí en cortito. A ver. Mucha suerte a todos, un agradecimiento muy grande a todas las personas que han financiado este congreso y que han apoyado, bueno, no solamente a las empresas, sino también a lo que es a las personas que han aportado directamente, que son los participantes de pago, premium y business, ¿no? Y ya tenemos nuestra plataforma de sorteos, que se llama Sorteados. Ahí tenemos la lista de las personas que se han matriculado de pago. Por aquí tengo la lista completa que me acaban de pasar de administración, que es el congreso. Aquí están los correos, los 49 matriculados en este congreso. Así que aquí tenemos la lista. Están todos ustedes. Y bueno, vamos a sortear el libro. Esperamos, si es un pedido de administración, que salga alguien de Bolivia o de Perú, que son más fáciles para nosotros enviar, porque los demás nos va a costar más que el libro enviarlo. Así que bueno, no importa, vamos a hacer eso como compromiso con todos los que se han matriculado en este congreso en la modalidad de pago. Arquitecto, ¿algo antes del sorteo? Bueno, del primer libro. No, listo.
Vamos a sortear entonces. Mucha suerte a todos, muchas gracias a todos por participar de esta parte. Y el ganador es nuestro amigo Eric Humansor desde Honduras. Eric, que es uno de nuestros seguidores, pues se ha hecho acreedor al libro. Por ahí debe de estar en los participantes de pago. Por favor, arquitecto, felicítelo por llevar bueno, por llevarse, por adquirir, por obedecerse acreedor a su libro, por favor. Yo, mi más sincera enhorabuena y a todos los que adquieren el libro, le digo que el libro siempre tiene múltiples funciones, ¿no? Que si por alguna razón al final no te termina de gustar, siempre luego para calzar las mesas, ¿no? Si alguna mesa baila un poquito, nada, tú lo pones ahí debajo de una pata y ya la mesa queda bien cuadrada, con lo cual también tiene otros usos, ¿eh? Que lo disfrutes. Y sobre todo, que no dejes de mirar el material complementario, ¿vale? El material que tiene de descarga, que yo creo que es uno de los mayores valores que tiene el libro, ¿no? Más de 250 elementos que te vas a poder descargar de entre imágenes, tablas de Excel, comparativos, mapas de flujos de trabajo, etcétera, que yo creo que es lo que te puede ayudar a seguir evolucionando. Sí, ese material adicional que son las tablas que están en Excel, pues nos ayudan mucho a los que estamos haciendo este proceso de implementación con las herramientas, el listado de las herramientas, de proveedores, de opciones y mucho más. Arquitecto, entonces quedamos con el compromiso de que usted nos anuncia el ganador de Twitter entre los que vayan a compartir. Por favor, todavía tienen entonces oportunidad para compartir en Twitter. Arquitecto, por favor, si es que nos indica cómo hacerlo, cómo participar de esa modalidad para empezar con nuestra rueda de negocios. Si Sí, comparte usted su pantalla o lo tiene usted ahí en Twitter, sí creo que lo tenía abierto. Comparta su pantalla, por favor. Voy un momentito a compartir mi pantalla. Un segundito que no veo aquí a ver, compartir pantalla. Vale, sí, ¿se ve? ¿Sí? ¿Ahora? Sí, se ve. Vale, listo. Perfecto. Pues nada, aquí en el perfil de CubingGest, ¿vale? @CubingGest, lo teníamos por aquí, lo voy a ampliar un poquitito, ¿vale? Comparte la experiencia Virtual BIM, participa en el sorteo del ejemplar, tuitea, incluye una serie de hashtags, ¿vale? Y esto lo tenéis tanto en mi perfil como en el propio perfil de BIM Channel, que también está ayudando a divulgar el congreso, ¿vale? Y ponéis ahí alguna frase, yo pincho aquí en el hashtag y aquí pues Lucrecia ha dicho una frase, aquí vemos a Carlos González, ¿vale? Es decir, alguna persona ha incluido alguna imagen, es decir, bueno, como digo yo, todo influye, ¿no? Si pongo una frase, pongo una imagen, pongo los hashtags, eso ayuda a vernos, el decir, oye, pues que este es más original, este se lo ha currado más, y puede ayudar un poco a seleccionar el ganador del libro. Muchas gracias, arquitecto. Y ahora sí paso a finalizar esta porción de nuestro congreso, agradeciéndole como siempre su participación y agradeciéndole siempre estar presente en nuestros eventos. Este ha sido el fin de nuestro bloque 3, en el cual hemos tenido 3 ponencias de España y una de Argentina, y vamos a empezar con los workshops y también con la rueda de negocios. Arquitecto, no se olvide de estar presente más tarde en la rueda de preguntas magistral con el tema de colaboración para la mejora de procesos de construcción por la tarde. Si le es posible, sería excelente como un gran material de aporte para todas las personas en el auditorio. Allí estaré, ya lo tengo planificado. Y bueno, espero no confundirme con la hora. Yo creo que es a las 11:30 de España, ¿no? Sí, aproximadamente, pero sí, aproximadamente debe ser esas horas. Muchas gracias, arquitecto. Estaré pendiente de las redes sociales para estar atento.